Romanos 2, el justo juicio de Dios, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, que quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo, porque tú juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido tesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacen, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todo los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando las obras de la ley escritas en sus corazones, dando testimonio en sus conciencias, y acusándoles y defendiéndoles por razonamiento, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Amén. Más adelante sigue una palabra que dice los judíos y la ley. Acá los judíos estaban enfocados en una ley. La ley primeramente fue establecida por Dios a través de los 10 mandamientos, que entre paréntesis en muchos lugares no aceptan estas leyes de Dios. Y los hombres más que nada se corrompen y ellos solamente aprovechan lo malo de sus conciencias. Ellos tienen su mente cauterizada a través del pecado. Ellos le fallaron a Dios. Porque en estos tiempos vemos gente amadora de sí mismo, idólatra, gente que vanidosa, gente que lo único que hace es vivir el día a día, el consumismo, a través de la vida, que ellos piensan que es lo único que tenemos como herencia en esta tierra. Pero el Señor nos llama a un rescate, nos llama a aceptarle a Él como Salvador, como Cristo, Señor, en nuestras vidas, para poder dejar esta manera de vivir que es muy indigna ante los ojos de Dios. Porque el Señor nos llama con amor y con gracia. Porque si bien es cierto, el pueblo de Dios en el desierto no seguía la ley, pero sin fe, y también seguían las obras, pero sin fe también. El Señor también planteó que la ley sería establecida en los corazones de los hombres, porque cuando nosotros aceptamos a Cristo en el corazón, aceptamos el verbo, aceptamos la palabra, aceptamos la vida, entonces reconocemos que sin Él nada somos y que la ley prácticamente parece como impracticable, porque
realmente no es fácil seguir una regla, porque todos los hombres pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y nuestro deseo, nuestro anhelo carnal es no cumplir las leyes. Por eso se establecieron en la tierra las leyes, porque no en vano lleva la espada al juez, porque cada transgresión a la ley es parte de un castigo. Por eso que muchos están encarcelados, muchos están pagando por transgredir la ley. Sin embargo, aún así hay muchos evangelistas que van a lugares donde hay recintos carcelarios para poder entregar una palabra y llevar la gracia de Dios, porque los hombres no fueron capaces de cumplir la ley, porque sus obras fueron malas y se degeneraron, porque hemos heredado un pecado que es de corrupción, un pecado que ha hecho mucho daño en la sociedad durante muchos años. Y tú me dirás, no, que el pecado no ha hecho nada, pero si tú ves la historia, ves cómo está el mundo, cómo están los países en hambruna, en guerra, ves cómo están estos hombres aniquilando cristianos en otros países por su fe fanática que ellos tienen. Nosotros no podemos decir que es una ley de Dios. Ellos tienen su propia ley, dice la palabra que ellos, para sí, ellos establecieron sus propias leyes. Pero también dice que por la conciencia ellos serán juzgados, porque algunos dicen, no, yo no he cometido nada malo, pero, y de hecho muchos dirán en aquel día cuando Jesucristo venga, en el gran juicio del trono blanco, dirán, mira, a mí nunca nadie me habló de ti, pero en la palabra también nos habla que somos inexcusables. Nosotros vemos a Dios en la naturaleza, vemos a Dios en nuestra conciencia, y cuando ya nuestra conciencia ya nos remuerde por dentro, ya se transforma en una ley. Por tanto, Dios dejó todo establecido claramente, nítidamente, para que el hombre pueda arrepentirse y pueda reconocer que sin Dios nada somos, y pueda humillarse a Dios y aceptar a Jesucristo como el único y gran Salvador, porque para eso vino Él, para reconciliarnos con Dios. Por tanto, nuestras obras son tan insuficientes para llegar y justificarnos ante Dios y decir, no, yo he hecho esto, yo he hecho un bien, yo le doy a los pobres, como aquel rico decía, yo he cumplido mis mandamientos desde mi juventud. Y Jesucristo le dijo, vende todo lo que tienes, sin embargo, y dale a los pobres, pero sin embargo él no entendió esa palabra profética, esa palabra de transformación, porque él tenía cegado también su vida, porque en el fondo lo que le faltaba a él es dejar la avaricia. Pues si te das cuenta que la ley es transgredida a veces por uno o dos o tres veces, pero nunca el hombre va a cumplir una ley perfectamente, porque no somos capaces de cumplir las leyes. Pero sí, la palabra de Dios estableció una ley para que el pecado se revele, para que nosotros podamos ver que mientras más conocimiento en la ley tenemos, más vemos que el pecado se revela en nuestras vidas, porque mientras más pecadores somos. Y la gente maligna es así, cuando conoce más de leyes, cuando conocen los códigos civiles, los códigos criminales en un país, pareciera que más hiciéramos transgresión a estas leyes, porque lamentablemente en nuestras vidas existe el pecado, y el pecado es como una pudrición tremenda que cada día ha hecho daño a la sociedad. ¿Cómo podemos nosotros arraigarnos a la tierra si en la tierra no hay paz, en la tierra no hay amor? Sí, tenemos una gracia de parte del Señor, que Él envía lluvia para todos, Él permite que tú seas un profesional, porque Dios ama a la sociedad y ama a sus hijos también.
para que nada os falte, dice la palabra, porque el llamado tiene de provisión también. Por tanto, pero eso no significa que nosotros seamos personas que seamos salvas por ese motivo, porque Dios no hace acepción de personas. Porque si tú no aceptas a Jesucristo en tu corazón como Salvador, tu vida corre peligro. Dice que los judíos también tenían una ley. Ellos la conocieron, ellos según ellos la practicaban, pero como también tenían ciertas normas y preceptos que ellos pusieron como carga a los hermanos judíos. Sin embargo, ellos no pudieron, por eso que cumplirla, por eso que el Señor vio a su pueblo disperso en Jerusalén y dijo, ellos están sin pastor, en el fondo están desamparadas. Por eso es que Él vino a su pueblo, al pueblo israelí, para poder sanar su corazón, para poder suplir la esclavitud de las normas y preceptos que por muchos años ellos estuvieron allí sufriendo. El Señor es mi pastor, nada me faltará, y Él suple toda necesidad del corazón de los hombres. Es necesario ver al norte, al sur, este, oeste, y podemos ver que no hay salvación en nadie. Nosotros tenemos la mirada puesta solamente en Jesucristo, en la gracia, y esta gracia se recibe por la fe. Cuando tú aceptas a Jesucristo en tu vida, viene algo a tu vida sobrenatural que tú no puedes entender, a menos que tú empieces a experimentar ese cambio en tu corazón, porque le decía a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo, nacer de agua y espíritu. Ahí ese hombre lleno de leyes, lleno de conocimiento bíblico, de palabra, no entendía lo que era un proceso de nacer de nuevo. Por tanto, también había un hombre que estaba en Macedonia y estaba Pablo ahí encarcelado. Sin embargo, cantaban himnos a pesar de sus prisiones. Ellos cantaban y las cárceles se abrieron porque ellos estaban seguros de la salvación, estaban seguros de que Cristo estaba ya amalgamado a sus vidas, habían tenido la experiencia, las visiones, las revelaciones de Dios, y ellos entendieron firmemente, porque su fe estaba fundamentada en una piedra, estaban firmes. Y por eso cuando el hombre está en ese nivel, puede cantar himnos, incluso en el proceso, incluso en la prueba, en la dificultad. Ahí el hombre puede cantar salmos hasta el momento final, puede decir, hasta aquí me ayudó Jehová, porque ese es nuestro Dios. Y cuando el carcelero se iba a matar, iba a perder su vida en un suicidio, porque estaba muy asustado, muy preocupado, con miedo, temor, y se sentía fracasado, ya toda su fuerza, su energía sucumbieron. Sin embargo, él tuvo una esperanza, porque hubo una voz del cielo que en el fondo transmitida a través de estos varones: no lo hagas, no te mates. Y sin embargo, él reconoció su falencia. Entonces todo esto simboliza la ley. Yo no puedo, soy un fracaso, he fracasado, Señor, aquí estoy postrado ante ti. Yo no puedo. De ahí el Señor viene y suple tu necesidad y te ayuda a salir adelante y entra la gracia en el fondo. Y la gracia es lo que hace, salvar a los hombres, como este varón que fue salvo por gracia. Y dice la palabra que cree tú y serás salvo tu casa igualmente. Porque Dios es así. Dios vino a salvarte a ti y también a tu familia, a tus hijos, a tu esposa y, si es posible, a todos tus familiares a tu alrededor. Pero tienes que también hacer frutos dignos de arrepentimiento. Tienes que permitir que el Señor vea la palabra en tu vida, para que los hombres glorifiquen a Dios cuando vean en ti
el cambio, cuando vean en ti la presencia del Señor. Los 10 mandamientos no fueron posibles que su pueblo los cumpliera. Al contrario. Pero sin embargo, el Señor vino con esta gracia, con esta salvación, para que usted reconozca y diga: Señor, yo no puedo, realmente no estoy acostumbrado a llevar estas leyes, no sé, trato de alguna manera de ser suficiente, de justificarme yo mismo, pero no puedo. Sé tú mi justicia, ven tú y transforma mi vida. Por eso Él nos llama justos, porque Él nos justificó, porque Él fue fiel en el llamado y vino y nos justificó y permitió el proceso después de la santificación, porque ese es nuestro Dios que nos llama a ser santos como Él es santo, porque su ley es santidad y ningún hombre se puede parar ante Dios en inmundicia, en pecado. Los hombres deben reconocer, reyes, gobernantes, príncipes, todos deben humillarse a Dios, porque todo esto que está aquí perece, todo termina, de un momento a otro todo quedará en la tierra y todo perecerá, pero aquellos que esperan en Jehová tendrán una fuerza, ellos algún día heredarán el reino de los cielos. Parece fantasía para algunos y locura para los evangélicos, porque el mundo eso es lo que piensa de nosotros, pero sin embargo esta es una promesa fiel que está aquí escrita en el libro de su palabra, porque son palabras fieles y verdaderas, porque esta Biblia está comprobada proféticamente, de profeta en profeta, y de hecho el nacimiento de Jesucristo fue profetizado también por Isaías, por ejemplo, y poco a poco las profecías se fueron dando un cumplimiento y podemos ver la veracidad de la palabra de Dios. Pero a los hombres no les gusta a Dios. Los hombres odian a Dios en el fondo, porque por sus normas morales, por eso el hombre odia a Dios, porque Dios es demasiado santo, santísimo, 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 y el hombre no soporta eso, porque el hombre de por sí tiene rebelión en su vida y quiere hacer lo que ellos quieren, lo que se le antoja, el anhelo de su corazón, los deseos paganos, los deseos terrenales. Pero esta vida es perecible. Todo lo que tú adquieres, todo lo que te alegra en ti tu vida, un buen tablet, un buen celular, te emociones, ¿verdad? Eso te toma la energía de tu vida y tú empiezas como a llenarte de eso, pero humanamente llenas tu cuerpo, por decirlo, pero en el fondo lo que Dios viene a llenar, lo que está dentro, lo que está durmiendo adentro, lo que necesita, porque tu alma adentro clama, tu espíritu clama adentro, hay un clamor profundo adentro de necesidad de palabra de Dios, porque su pueblo y la gente necesita palabra de Dios, porque la palabra de Dios es sanidad, es remedio para tu vida, es medicina para tu vida. Cuando tú la escuchas, oyes, cuando tú vas como la mujer que tocó el borde del manto de Jesucristo, recibió una sanidad en su vida, porque tocó el verbo, tocó la palabra de Dios, aleluya, y sin embargo Dios tuvo misericordia de ella, pero es necesario rendirse y creer, es como dar un paso más, no importa lo que digan los demás. Mira, tú entras a una iglesia, entras a una congregación y vas por fe a tocar el manto de Jesús, no importa tu enfermedad, no importa tu dolencia, tu problema, no importa, pero solamente tú tienes que dar el paso más, no importando lo que piensen, lo que murmuren de ti, porque los hombres somos así, porque igual nosotros no somos perfectos, vamos de proceso, de prueba en prueba y de revelación en revelación, vamos caminando en un camino de perfección poco a poco, y el Señor nos hace perfectos, pero tú tienes que dar el paso más y tocar el borde de su manto, y el Señor te va a restaurar tu vida. Y cuando vayas con esa humildad, vas a ser impactado por una palabra, vas a sentir que el predicador te habla a ti, vas a sentir que tu vaso se ha llenado. No es necesario que aquel varón sea un gran teólogo que te guíe por una navegación por toda la Biblia, porque puede haber una pura palabra sencilla, humilde, que salga de ese varón y llene la necesidad de tu vaso.
porque lo necesita. Necesita tu vida ser llenada de la presencia del Señor y vas a sentir que Dios te restaura, te da la fuerza. Y quizás después venga duda, pero tienes que seguir constante en oración, seguir velando, seguir clamando a Dios, porque nosotros no podemos quedarnos con la primera impresión del día anterior. Tenemos que seguir buscando de su presencia para que algún día podamos ser hermanos y gente plantada firmemente en la piedra, en la roca que es Cristo, nuestro Señor Jesucristo, para que cuando venga el viento nada nos bote, para que estemos siempre gozosos, siempre firmes, gozosos en la tribulación, felices y contentos, porque sabemos que lo que vendrá es grande, porque esta promesa es fiel y verdadera. Pareciera mentira, pareciera, pero es la verdad, porque nuestro Señor Jesucristo lo dijo. Si no fuera así, Él mismo se hubiese encargado de decirnos que no, esto no existe. Pero sin embargo, Él mismo con sus labios lo dijo. Y si son promesas, esas promesas se van a cumplir, porque Dios no es un hombre para mentir. Ahora, la ley, la palabra de Dios, está en tu corazón, está en tu vida. Y Dios te justificó, porque Él tuvo que pagar un precio por ti. Él tuvo que morir por tu vida. Y toda la ira de Dios, toda la ira que tú merecías, cayó sobre aquel varón humilde que anduvo en la tierra, donde nació en un lugar, donde nació en una sencilla cuna en Belén. Allí estuvo humildemente, y más encima Herodes, que representa a Satanás, el diablo, indagó sobre él y llamó a los magos y le dijo: mira, indágame sobre el niño diligentemente para que yo también vaya y le adore. Pero este ser diabólico, satánico, que ahora debe estar en el infierno, obviamente, ahí debe estar, quería matar al Hijo de Dios. Pero Dios va primero, siempre va primero que las tinieblas. Él siempre tiene una salida para tu vida. Él siempre va a restaurar tu vida. Estas generaciones van a ser restauradas. ¿Por qué? Porque el Señor siempre tiene una estrategia mayor. Va siempre al ganador. Por tanto, José y María llevaron al niño a Egipto y más tarde volvieron para que Dios más tarde cumpliese su ministerio en la tierra, para que esta salvación tan grande que yo te hablo en este momento se haga efectiva en tu vida. Porque ese es el plan de salvación de nuestro Dios. Él, cuando vio a Adán y Eva que fallaron a su mandato en Génesis 3:15, Él no fue con palabras tan explicativas, o enojo, fue una palabra sencilla. Dijo: mira, que la mujer aplastará a la serpiente, nada más que eso. Y de esa pequeña profecía que se inmersa en el fondo del reino, se cumplió hasta el día de hoy, porque Jesucristo vive, y Él es tu gracia, Él es tu perdón, Él es tu salvación. Él te va a levantar, Él te va a dar vida, Él te va a restaurar, Él te va a regenerar, pero es necesario que tú le aceptes en tu corazón. Mira, pareciera que estas palabras son locuras, pero yo solamente puedo enviarte a ti esta semilla, nada más. Pero el que le da el crecimiento del Señor, yo no puedo hacer mayor cosa, porque el Señor en forma sobrenatural puede hacerlo. Porque todas estas palabras que hablan del campesino, del alfarero, de la oveja, son palabras simbólicas que tienen un significado tremendo espiritualmente. Se pueden manifestar en las cosas del reino a través de figuras, pero las cosas de Dios son espirituales y hacen vida en el hombre y la mujer. Pero Dios necesita gente preparada, gente firme, gente que crea en Él, gente fuerte, que su fe no tambalee, que su fe sea firme, que nada lo haga botarse de donde están fundamentados. Por eso que la palabra debe caer en buena tierra, no debe caer en lugares donde vienen los pájaros y se coman la semilla, o el sol la queme. El Señor necesita que esta semilla caiga en buena tierra. Por eso, si estás pasando por alguna dificultad, lo llamamos ley,
porque la ley nos dificulta a veces. La ley es buena, porque eso nos sirve para poder mostrarnos realmente como somos, como un espejo. Pero si tú no has podido cumplir nada como padre, como madre, si ves que todo se te ha ido de tus manos, y tus hijos, tu familia, y sientes que no tiene sentido tu vida, que ya pasa este año, llega nuevamente el año nuevo, la Navidad, y llega el entusiasmo por regalar, y después pasa eso, vuelve tu pena a tu vida, o has cumplido 40, 50 años, 60, y has pensado que ya no hay esperanza, que ¿qué no haría yo por volver atrás, tener 20 años y volver a estudiar o ser un profesional? Pero no importa, ya eso ya pasó y Dios ya no te reprocha por eso, sino que si tú vienes a sus plantas, Él te perdona y Él en forma espiritual irá a tu hogar y sanará, como sanó al criado del centurión que dijo, mira, mi criado está enfermo, estaba paralítico, postrado, y sin embargo, mira, le dijo, no soy digno que entres en mi techo, reconociendo en fe la gracia de Dios, y Dios dio su poder a distancia para que aquel hombre fuera sanado. Así nuestro Dios, Él quiere restaurar tu casa, Él quiere levantar tu hogar, Él no quiere que entre la muerte al lugar. Al contrario, Él quiere que tú termines tus días en buena vejez. El anhelo ferviente de Dios es que seas prosperado, que seas bendecido, que seas grande en sus manos, pero nuestra mente impide, porque el enemigo lo primero que hace es la guerra del pensamiento, hacerte sentir mal, hacerte sentir que tú no estás con Dios, que tú has fallado, que tú has blasfemado, que tú has sido lo peor, pero el Señor está contigo. Si tú crees en Él, si tú le buscas fervientemente, Él estará contigo. Porque ese es nuestro diseño original, el volver donde Él y dejar este mundo, porque nosotros somos extranjeros en este mundo, no somos de este país. Nuestra patria está arriba, está en el cielo. Es una patria distinta. Hay justicia, hay amor, hay misericordia, hay gozo. Imagínate que uno se renueva cada día cuando entra a un templo, cuando uno va a una iglesia un día martes, jueves, domingo. Cada día uno se va renovando como el águila, va tomando nuevas fuerzas y sale la persona volando prácticamente en altura, en fe, no sé cómo explicártelo, pero es algo que tú deberías experimentar, que es profundo y sientes que los problemas están tan abajo y Dios te ha puesto en un nivel mucho mejor, que tú puedes tener la capacidad de pasar por los diferentes obstáculos. Por eso trata de no tener costumbre de quedarte en tu hogar, tratar de orar, tratar de buscar al Señor. Acércate a una iglesia local donde el Señor pueda hacer obras contigo, obras maravillosas, cosas que el hombre no puede hacer contigo, porque los hombres son engañosos, los hombres no tienen amor a veces, porque el verdadero hombre que tiene amor es el que tiene a Cristo, el que ha conocido a Cristo, el que se ha amalgamado con Jesucristo. Ese es el hombre que tiene amor, porque muchos predican el Evangelio, porque Romanos habla mucho del Evangelio, de la salvación, de una transformación, pero hablan por contienda algunos, como dice la palabra, o por fama, o no sé, diferentes motivos que no están adecuados a la palabra de Dios. Pero el Evangelio verdadero se predica con compasión. Cuando el líder ve que faltó su oveja, la mira y faltó una semana, 2 semanas, se preocupa, porque hay compasión, porque el Evangelio es eterno, nunca se deja de predicar el Evangelio. Siempre se está hablando en un templo del Evangelio. Siempre está la desesperación de nuestro Señor Jesucristo de que el hombre sea regenerado, pueda entender su propósito, su palabra. Y la compasión mueve todo, mueve esas fuerzas que tenía Pablo, a pesar que fue apedreado en Listra y quedó medio muerto, y no sé cómo de repente se paró del suelo y
y siguió su camino, porque había compasión, había algo que lo respaldaba. Porque esta presencia, aleluya, este Espíritu Santo que nos renueva, nos fortalece, permite que nosotros podamos tener ese deseo de ir a las almas que se están perdiendo. Y lamentablemente hoy no hay ese fervor, porque a veces nos encerramos solamente en cuatro paredes y predicamos a los hermanos, bien hecho está, pero cuando estaba en el tabernáculo ese tiempo, en el tiempo del siervo Moisés, el tabernáculo fue diseñado con un propósito y todos eran levitas que trabajaban ahí, tenían una misión. Y en un pueblo que existan 5.000 personas, 10.000, o exista menos, 100, 50, todos son levitas, todos son llamados para servir y no estar ahí sentados en la banca esperando una orden o algo, porque quizás no escuchan la voz de Dios, porque si leyeran esta palabra de Dios entenderían que somos diseñados y somos llamados con un propósito, porque somos un cuerpo. No creo que esta mano, por ejemplo, no actúe. Esta mano necesita moverse. Mi nariz empieza a darle aliento, respiración a mis pulmones. Mi boca es para alimentarme, mis oídos para escuchar. Y todos tenemos diferentes miembros que son necesarios en la iglesia y muchos lo están ocupando, lo están usando sus miembros para trabajarle al Señor, para el llamado, para el diseño de Dios. Y muchas veces también existe la envidia porque la mano quiere ser oreja y eso no debe ser, porque no puede existir presunción en un pueblo tampoco. No puedo yo tomar posesión de autoridad si Dios no me lo ha dado a mí. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios a todos nos llamó con un diseño y un propósito. Pero para eso, para entender para qué tú sirves, tú tienes que tener un encuentro personal con el Señor y preguntarle para qué te sirvo, para qué soy útil en este lugar. Y podemos impactar, podemos levantar un pueblo, un país, si todos fuésemos unidos, si todos luchásemos por la unidad, no un grupo por allá, otro por acá, o ciertos hermanos por aquí, otros por allá, o eso tan asqueroso que a veces se da muchas veces en los lugares donde hay envidia, donde hay un segundo sentido, donde en el fondo a veces no hay hombre derecho, a veces se siente cuando tú le das la mano, son personas demasiado incorrectas, se sienten. Y qué gusto te da a ti cuando tú le das la mano a una persona que es derecha. Porque muchas empresas, por ejemplo, valoran a la gente que sea honesta, que sea responsable, que sean personas de bien. Entonces, lo mismo el Evangelio, cuanto más nuestro Señor Jesucristo anhela que nosotros tengamos amor los unos a los otros, ¿ya? Y si no hay amor, ¿cómo podemos decir que somos de Dios? Eso es falso, no somos de Dios entonces, porque el amor es sufrido. Si tú lees 1 Corintios 13, ahí está la preeminencia del amor. El amor es sufrido, es benigno, es bueno, no es jactancioso. El amor todo lo sufre, el amor es sufrido. Y el amor lo refleja a Dios en el matrimonio, porque dice que el hombre es cabeza, y cuando uno trata bien a su mujer, a su esposa, está reflejando que uno ama a Dios también. Porque es el amor, cuando ya al principio uno ve a su mujer, cuando la conoce, hay atracción, a veces está el atractivo físico, pero después pasan los años y ya no son los mismos de antes. Y el amor se va corrompiendo y ese amor falso, por decirlo, ese encanto, y ya no hay esa disposición de amar a su familia. ¿Por qué? Porque vienen estas turbaciones, estas iniquidades de buscar otra mujer, de mirar para el lado, de despreciar a su esposa y no darle la atención que necesita, porque eso es lo que necesitan las mujeres, necesitan la atención de los hombres. Por eso es que hay muchos matrimonios frustrados, muchos matrimonios que la mujer no, porque sus pensamientos han sido tan trastocados, tan dañados, que ya no se viste bien, ya se ve una mujer que es sufrida, una mujer que ya no tiene,
ya la misma rostro de antes, porque han estado en malas manos. Esa es la verdad de las cosas. Por eso que el Señor vino a la tierra para restaurar todas las cosas, para arreglar tu familia, para restaurar tu familia, para darte la vida. La vida, no una vida de la tierra, sino una vida espiritual. Dar cobertura a tu hogar, la felicidad y el gozo. Y el gozo es distinto a la felicidad. El gozo se mantiene, a pesar de todo se mantiene, porque buscamos de su gozo, buscamos de su presencia, buscamos de que el Señor se mantenga, porque Él es fiel, Él nunca te dejará solo, Él lo dijo. Nunca sus ovejas perecerán, porque Él está con ellas hasta el fin de los tiempos. Y por eso te invito a que tú aceptes a Jesucristo en tu corazón, si no lo has aceptado. Y si eres un cristiano que ha sido a media, que no eres un buen pilar para tu iglesia, no eres un buen apoyo para ese lugar que tú estás congregado, te reconcilies con Dios y dejes tus derechos, dejes tu yo y permitas que la gracia de Dios entre en tu vida. Y que toda ley que tú no has podido cumplir, que tú no has podido justificarla ante Dios, Dios ha pagado el precio por ti. Lo mataron, resucitó al tercer día, como dice la Escritura, y Él apareció a sus discípulos nuevamente y más tarde les dijo: no se vayan de Jerusalén porque vendrá el Espíritu Santo y serán llenos del Espíritu Santo, aleluya. Y hasta el día de hoy podemos gozarnos de esa bendición. Por eso que podemos ver nuestros semblantes con gozo, con alegría, sufriendo la tribulación, pero gozosos. Estamos siempre contentos porque así lo dicen Tesalonicenses, está siempre gozoso, siempre contento. No debemos conformarnos a este siglo, a estos tiempos, por decirlo así. Debemos siempre estar contentos. Sé que es una palabra difícil, porque hay un dicho: contento, Señor, contento, pero la verdad que nosotros sí realmente con Jesucristo somos las personas más felices. Él es nuestra provisión. No adquirimos la justicia de la tierra, de los empleadores, quizás los sueldos malos, quizás la equidad no es igual, no hay equidad en el fondo. Pero nosotros ya no vivimos del hombre, ya no nos interesa de que vamos a pararnos en la esquina con un tarro, con una olla y pegarle a la olla en protesta. Ya confiamos en Dios de que Él es nuestra provisión. Y si Él nos llamó, Él va a proveer de salud, va a proveer de comida, va a proveer de todo. Él tiene todo en su mano, ¿no? Y esa es nuestra confianza, aunque, como dice el Salmo 91, caerá de tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, más a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Entonces, esa es nuestra confianza y es tiempo de que el hombre viva por fe. Que nosotros vivamos por fe en la tierra. Ya no podemos permitir que vengan los problemas y nos amarguen. Porque su venida está cerca. Cristo viene por segunda vez, te lo digo, segunda vez viene a la tierra. Él vino una vez. Y hasta mi hermano, hasta todo el mundo, la mayoría cree que Cristo vino más de alguna vez. Y hoy vendrá por segunda vez. Si no te lo han enseñado, Jesucristo viene, porque es una doctrina de la ascensión, que Él fue y nuevamente Él volverá. Volverá nuevamente para implantar, instaurar, establecer su reino en la tierra, para que nosotros seamos realmente rescatados y bendecidos con esa promesa que Él nos ha dado, ese galardón, ese premio que habla su palabra, y para aquellos que aman su venida. Dice un poquito, voy a correr un poquito más acá, en la Biblia, en Romanos 3, por aquí dice que no hay justo. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. Sepulcro abierto hay es su garganta. Con su lengua engañan.
veneno de aspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Te das cuenta que no hay justo, no podemos justificar ante Dios. Y tú me dirás, yo soy cristiano y me justifico. Estoy en perfección, tengo la experiencia, los años de cancha, de carrera. Pero ¿cómo sabes tú que a lo mejor estas mismas palabras están arraigadas en tu vida? Que te sientes inútil, que no hay nada bueno en ti, e incluso sepulcro abierto en tu garganta, y con tu lengua engañas. ¿Quién sabe que aún siendo cristiano tú tienes estas cosas todavía arraigadas en tu vida y no arraigadas y no las has podido sacar? ¿Por qué? Porque no has permitido que el Señor haga en tu vida. Porque siempre que tú escuchas una palabra, tú la escuchas en un momento y después te olvidas. Tú cuando escuchas la fe viene por oír palabras de Dios. Cuando tú escuchas un mensaje, tú tienes que atesorarlo y cada día practicarlo. En tu casa, que Dios, en obediencia, haga un cambio en tu vida. Tienes que obedecer a Dios. Y tienes que, no como su pueblo que en el desierto murmuró, son nuestros hermanos, los amamos, pero sacamos ejemplo de su pueblo, porque todo esto es sombra del Antiguo Testamento, es sombra de lo que tú estás viviendo espiritualmente ahora, que es sustancia en tu vida. Y tomar su ejemplo, por ejemplo, de murmurar en el desierto, de por qué no hay pan, por qué no hay comida, por qué no volvemos a Egipto, y no tienes la paz absoluta en tu vida y el valor para perseverar y decir, sí, en el desierto Dios está conmigo, y estar lleno de conocimiento para que el Señor en el momento preciso esté preparado y pueda salir victorioso de la dificultad. Pero a veces andamos con el miedo, el temor de acercarnos a Dios, porque Él no es hombre para mentir. Él nunca te dará una serpiente. Porque hay gente que dice, no, yo no me acerco a Dios porque me da miedo, porque me pueden pasar más cosas, más dificultades, y busco al Señor. No, me da miedo. El Señor nunca te va a entregarte más dificultades. Él nunca te va a permitir que sufras más en el camino de Dios. Al contrario, Él te va a dar el pez, te lo va a dar. Lo que Él te prometió te lo dará. Nunca te va a dar una víbora con veneno, jamás, porque Él nos mira como hijos, ¿ya? Entonces esa es la autoridad que nos dio de hijos. Entonces yo con mi hijo deseo lo mejor para mi hijo, obviamente yo le doy lo que él necesita, no las vanidades que él me pide a veces. Entonces lo mismo el Señor con tu vida. Por eso es importante que tú dejes que el Señor sea tu Padre, que Él venga y instaure el reino en tu vida, para que tú seas de salvación para otras personas, para que tú lleves el Evangelio a toda criatura que necesita de esta palabra tan maravillosa, que es palabra de Dios. Ese es nuestro Dios. ¿Somos terrenales o somos espirituales? No sé, lo terrenal es placentero, pero pasa, es pasajero. Y ese vacío, ese rompecabezas que le falta una pieza, siempre va a estar en la persona que no conoce las cosas espirituales. Porque Dios a eso ha venido, para restaurar, para armar completamente ese rompecabezas. Y la pieza más importante se llama Jesucristo. Puedes tener todo, puedes tener un buen sueldo, puedes pasar, trabajar en un buen banco, trabajar en un buen lugar donde seas considerado y sigues estudiando y todo, pero tu rostro siempre te va a delatar, siempre tus ojos. Y vas a escabullir a través de tu personalidad, que yo soy el mejor, a través de la élite, de los roces sociales, vas a escabullir todas estas cosas, tu vacío espiritual. Pero el hombre debe humillarse a Dios. Al final, si no quieres hacerlo ahora, dice que es necesario que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Entonces nosotros, el Evangelio, es un llamado a un rescate. ¿Por qué? Porque todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Por tanto, es necesario que tú oigas la voz de Dios, no os endurezcáis vuestro corazón cuando Él te llama, y te acerques a Jesucristo,
Porque horrenda condenación es para aquellos que están perdidos, aquellos que no quisieron escuchar sus conciencias, porque esa es la palabra de Dios. Dice que hay un justo juicio de Dios, es justo su juicio. Nadie puede decir, oh, que Dios es malo, que muchos dicen, no, porque Dios permite la muerte, porque esto aquí, porque allá, porque Dios permite que haya accidentes y todo el tema. ¿Sabías tú que el diablo tomó derechos legales con la tierra, con el mundo? Porque el hombre, cuando desobedeció, el diablo no tiene autoridad con nadie. Él perdió la autoridad. Tú tienes la autoridad como cristiano, porque Dios te la dio a ti. Pero muchas veces los mismos hombres cristianos le pasan la autoridad al diablo, porque ahí toma derechos legales y hace lo que quiere con la tierra, contigo, y ahí queda como sorprendido, ¿qué pasó conmigo? Porque quizás hay un pecado no confesado. Quizás muchas veces tú como líder echaste a un hermano de la iglesia, dijiste cualquier palabra que lo ofendió y ya estás en pecado. Porque las ovejas, las almas son de Dios. Y las almas no se tocan, no se miran por la apariencia. Porque Dios no hace excepción de personas. Y el gobierno de Dios es espiritual. El gobierno de Dios no es terrenal, no es humano. Y si tú actúas en forma humana, estás actuando en forma terrenal. Y eso no es de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que los rangos ya es un tema de autoridad. Cuando los rangos pasan a ser espirituales, entonces viene la bendición desde el cielo, que Dios es la máxima autoridad de todo. Entonces esa es una de las pruebas máximas, pienso yo, que de la existencia de Dios. Porque no hay otra autoridad que llegue a un límite como el presidente, como un rey. De ahí no parte la autoridad. Siempre la autoridad es algo espiritual que parte de más arriba. Y tú empiezas a indagar, ¿quién será? ¿Quién será? ¿Quién? ¿Será un marciano? ¿Será un dinosaurio? No sé. Pero la máxima autoridad del universo es Jesucristo. Por tanto, si tú actúas de una forma autoritaria, humana, tú no tienes autoridad. Porque Pedro dijo seguir a Dios antes que los hombres. Porque las cosas de Dios cuando son tocadas por algún gobernante, yo no puedo obedecer a un gobernante si está negando la eficacia de la palabra de Dios. No puedo. Eso no significa que soy anarco. Tampoco en un lugar, en una iglesia, uno, si ve que porque nadie es irreprensible, todos pueden ser amonestados, siempre, como dice Romano, siempre con toda bondad y todo el conocimiento, uno tiene la autoridad de amonestarnos los unos a los otros, porque nosotros no nos amonestamos con ira, porque hay bondad, hay amor, hay compasión, como te decía, el Evangelio así es compasión, yo voy y confronto las cosas, pero con amor. Por tanto, si tú actúas de una forma humana en la iglesia, tenlo por seguro que ese lugar va a estar oscuro, no va a haber crecimiento, van a estar limitados, van a estar siempre marcando el paso toda la vida. Las almas enfermas, atribuladas, encadenadas, prisioneras. Porque si vamos a reunirnos es para gozo, es para esforzarnos en la unidad, tanto el líder como los hermanos. Pero si hay clases sociales, unos por allá, los jóvenes por allá, un grupo por aquí, otro por allá, eso no es de Dios. Dios no es así porque estamos cortando el cuerpo. Estamos acerruchando el cuerpo, una pierna por allá. Eso no es de Dios. El verdadero evangelio tiene su fruto. Y uno de estos frutos es la unidad de la iglesia. Por eso que es importante que si tú tomas una autoridad que sea espiritual, si es humana no sirve. Nadie te va a obedecer. Nadie. Y de hecho, todo el derecho tienen los hermanos de sacudir sus pies si no se cumplen estos requisitos. Porque también el Timoteo, el Tito, habla de requisitos también. Habla de cómo se deben comportar los siervos de Dios. Porque son asuntos espirituales, y esta palabra es espiritual, no es una palabra terrenal, es una palabra de Dios, con toda la autoridad. Y si yo te hablo a ti, no te hablo porque yo quiera hablar
yo personalmente, humanamente, porque lo estoy haciendo bajo la autoridad de la palabra. Y esta palabra no es mía. Obviamente que a los hombres nos cuesta expresarla porque ahí se trastoca la palabra con las emociones también, con nuestra humanidad. Por eso también es importante ejercitarnos en la palabra, aprender a oírla también, a escucharla. Porque aquí no existen los grandes hombres de Dios sin que antes ellos hayan escuchado una palabra de Dios, de aquel que deja escuchar, aunque sea uno de los más pequeñitos, como decía Jesucristo, porque de los tales el reino de los cielos, porque a veces una palabra tan sencilla puede llenar tu corazón. Tienes que tú estar atento y sacar ese orgullo de tu vida, de tu corazón, y permitir que otro te enseñe, o que un más pequeñito quizás que sabe menos que ti, pueda tener un rema para tu vida y pueda llenar tu corazón. Pues tú hablas, que yo sé, que esto aquí, y da una cobertura de palabrería, que no dejas que el otro también te exprese algo, estás equivocado. Porque esa es la filosofía, por decirlo así, filosofía teológica. La persona que deja de escuchar, ya su mente murió. Ya no tiene nada más que decir. Pero cuando uno escucha a los demás, tiene el camino expedito para seguir aprendiendo de las cosas de Dios y siendo instruido por Jesucristo. La ley es buena, pero si tú no has podido cumplir la ley en tu corazón, porque las obras no salvan, no te salva decir yo doy tantas cosas a mi vecino o a los pobres les doy, como decía el joven rico a Jesucristo, pero sin embargo, el, ¿cuánto se llama esta cosa? Las obras de Dios son las que valen. Cuando tú aceptas a Jesucristo en tu vida, son las obras de Dios las que sirven. Porque ahí, como dice Santiago, muéstrame tu fe, muéstrame tus obras. Entonces, ¿qué pasa? Que las obras de Dios empiezan a reflejarse a través del Espíritu Santo. No son las obras humanas, porque son insuficientes. Y tú puedes decir que tengo esta obra, otra. No, no hay suficiencia para demostrarle a Dios lo justo que tú eres. Ni siquiera el haber dado tu cuerpo, como dice el amor. Si no tienes amor, de nada te sirve. Porque el amor nunca deja de ser. Amén. Dios te bendiga.